Bueno, el día 1 de enero yo estoy de jefe de las fuerzas que habían cercado la ciudad de Santiago de Cuba y jefe de las fuerzas que habían derrotado al ejército en Santiago de Cuba. Eso fue una campaña de 2 meses y días. Ese día, pues, a la hora por la madrugada del 1 de enero, nos enteramos que Batista había huido. Como a las 2 de la tarde de ese día, el 1 de enero del año 59, Fidel se reunió en la comandancia de la columna mía, la columna 9, Antonio Guitera. En el Alto del Escandel ya vinieron unos cuantos oficiales, casi toda la oficialidad de Santiago de Cuba, que la fui a buscar yo, acompañado de Raúl Castro, y vinieron en 2 ómnibus. Y allí Fidel les dio un meeting y les dijo que la revolución había triunfado y que se iba a hacer un solo ejército de los 2 ejércitos y que no iba a haber más dictadura en Cuba, ni más guardia pretoriana, que el país entraba en una etapa ahora de democracia estable, etcétera, y que le pintó 1000 maravillas, y todo eso era mentira, todo eso era mentira. He had been a child of abject poverty. He had grown up in a hut with a dirt floor, a one-room home. So he comes from abject poverty. He finished his education in the 3rd or 4th grade, his formal education. In the early 1920s, he came to Havana and he enlisted in the military as a private. And he had been on the railroads prior to that in the early 1920s. And over a period of 10 years, he was in Havana, learned to become a stenographer. This is the period from 1923 to 1933. Estaba en el poder en Cuba el general Gerardo Machado, que había sido electo presidente, pero que después de sus 4 años primeros de gobierno, se convirtió en dictador. Y eso creó en el país un malestar. Así que a esa época le llama el Machadato. As a stenographer, he was assigned to hear take dictation at court trials. And so as the Machado regime, the regime of Gerardo Machado, became more and more brutal in the late 1920s, and a lot of civilian opponents of the regime were tried at military courts. The 1920s, the late 1920s, are a time of great conspiracy and great revolutionary upheaval in Cuba. So gradually Batista, in his position as a court stenographer, comes in contact with members of the opposition. As the chaos breaks out, they see an opportunity to take control of the army. They're afraid the junior officers are going to purge them, so they figure they'll strike first and eliminate their enemies. Mi madre era maestra, pero no le pagaban el sueldo a los maestros porque la situación era muy crítica en el país. Así que mi adolescencia me enseñó que había una problemática social en mi país muy ligada al problema político de la dictadura de Machado. They start off not to topple the government that followed Machado. The government that followed Machado took power on August 12th, 1933. Machado fled, and this government, which was seen as very closely tied to the United States, led by a man named Carlos Manuel de Céspedes, Céspedes being the son of, the padre de la patria, who had fought in the 19th century against the Spanish. Después que cayó Machado el 12 de agosto del año 33, la economía empezó a recuperarse y entonces yo pude estudiar para maestro, ir a Santiago de Cuba y hacerme maestro. Well, Cuba was going through a constitutional democratic process under the 2 auténticos administration, that of President Grau San Martin and then Prio Socarrás. Since the revolution of 1933, Cuba had began to have periodic elections, democratic elections, and these were significant periods in which Cuba was very democratic, respect human rights, freedom of the press, no political exiles or political prisoners. The Batista of the 30s and 40s has a somewhat contentious relationship. In the 33 revolution, he removes a government that's sympathetic to the United States and
For the first few months, the United States is trying to remove Batista from power through its ambassador, Sumner Welles. Later on, particularly in the campaign of 1940, he really attacks the United States and goes after issues like United States economic domination of Cuba and exploitation of Cuba. Also, he's allied with the Communist Party, something which creates enormous distrust for him in US government circles. Judging the character of Cuba and the state of the national affairs, he makes a decision to promote a constitutional convention, which they have in 1939. Batista runs in the 40 elections against his old adversary, the university professor Ramon Grau San Martin. All right, and Batista has enormous advantages going into that election. He has a big campaign fund. He had essentially been controlling the mechanisms of power for the last 7-8 years beforehand. Batista is the candidate for like 5 or 6 parties, including the Communist Party. And the way that the election law is structured in 1940, you can't split your vote. So if you want to vote for the candidates in your party, you have to vote for Batista. The victory is pretty overwhelming for Batista. He wins it very solidly. He is able to gain some economic concessions from the United States. So they're willing to make certain public works improvements, build and improve certain airport facilities, because the United States wants to use them for its war effort. He also negotiates a deal where the entire sugar crop, or almost the entire sugar crop, goes to the United States for the Allied war effort. They can't get sugar from the Far East at this time, or very many other locations. He takes this money and reinvests it in the Cuban economy. He visited the White House twice. One as military commander in November of 1938, and then again in the 1940s, he visited Roosevelt as head of state. The 1940 Constitution did not allow anyone to seek re-election. In fact, his candidate lost the election in really one of the cleanest elections in Cuban history. And in fact, Batista does oversee a peaceful transition of power. His whole life changes after the presidential transfer. He divorces his first wife. He moves he marries his second wife in New York City. They live for a time at the Waldorf Astoria. He then moves, buys a home in Daytona Beach, Florida. Cuba was progressing economically to the point of being at the takeoff stage economically. There were some problems of graft and corruption, which became a very big problem. There's enormous upheaval, enormous corruption in the two governments that follow Batista, the presidency of Ramon Grau San Martin and the president of Carlos Prío Socarrás. There was problems of gangsterism and violence, and the military that existed in Cuba, although the higher echelons of that military have been changed, they were primarily supporters of the Batista leader, the military leader that was involved in ending the revolution of 1933. You have one enormous scandal after another. One of the main political candidates of the period is a man named Eduardo Chivá. And he ends up shooting himself during one of his radio programs in August of 1951 at the conclusion of it, and ends up dying. The suicide of Eduardo Chivás, the leader, the most popular leader of Cuba, the leader of the Ortodoxo Party, who left the Ortodoxo, a very important political organization, leaderless, and created a political vacuum. Éramos amigos porque él me lleva a mí 3 días, 5 días. Lo más que es significativo que en la época que era estudiante de Derecho,
yo era estudiante de medicina, era presidente de la Escuela de Medicina y era secretario general de la Federación Estudiantil Universitaria de la única universidad que había en Cuba, que estaba en La Habana. Él era megalómano, teníamos 20 y pico de años cortos y éramos irresponsables en cierta forma, actuábamos contra el gobierno, actuábamos de una manera, pudiéramos decir, alocada, ¿no? Entonces usted mira, ¿y cómo usted lo respaldó después? Ah, porque yo creía que después, ya estoy hablando de 30 y pico de años cortos, yo había madurado. Yo había reconocido los errores que cometimos cuando éramos jóvenes y yo pensaba que él había madurado igualmente. Fidel Castro was a candidate for the House of Representatives in that election as part of the Ortodoxo Party. Fidel Castro was a member of the Ortodoxo Party. How likely was it that he was going to win? Not very likely. Batista is approached by conspirators, and it's clear, I've looked over some of the polling data, he decides to run. I should preface this by saying he decides to run in the elections of 1952, all right? It's clear from the polling data that he's not going to win. Usually comes up in second place. Probably either the Ortodoxos or the Auténticos would have won the elections of 1952 with other candidates. He's approached by conspirators within the military. He creates this artifice that there's some of the supporters of Carlos Prios Socarrás are going to launch a coup. So as a result, he uses that and the rampant corruption in Cuba as his excuse to topple the government. And he does that on March 10th, 1952. Cuba once again experiences a revolution. The regime of President Carlos Prios Socarrás is ended by a combined group of younger elements of the Army, Navy, and Police, headed by former President Fulgencio Batista. The revolution, kicked off at 2:43 in the morning, lasted little more than an hour. In another coup staged in 1933, Batista started a rule of disciplined democracy, which lasted for 11 years. This time, the overthrow of the government is almost bloodless. 2 palace guards were slain, and shortly after, deposed President Prios and members of his cabinet took off by plane for Mexico. The former sergeant, now General Fulgencio Batista, comes to Camp Columbia, Cuba's key army base, with his supporters to address his troops and present his case to his countrymen. Batista said he had lost confidence in the Prios government and intends to maintain law and order as a friend of the people until a free election. The Cubans were shocked that a return to militarism in Cuba, that the constitutional process had been interrupted. And this was highlighted by 2 events. 1952 was the 50th anniversary of the establishment of the Cuban Republic. And next year, 1953 was the 100th anniversary of Martí's birth. So there was an element of pessimism and sadness in the, particularly among intellectuals and writers, looking at where Cuba was 50 years after the Republic and 100 years after Martí's birth, that the Cuban had returned to militarism, that Cuban society was mired by this kind of problems. There was absolutely next to no opposition to the coup within Cuba because the Prios regime was so corrupt and the political institutions were so debased by this spiraling corruption that no one fought to preserve the Prios Socarrás government. Let me emphasize that Batista promised elections immediately in 2 years and promised to return Cuba to a democratic process. So Cubans in 1952-53 remember that Batista back in 1940 allowed free elections in Cuba, that in 1944 allowed free elections in Cuba. So the perception was not of a long dictatorship or intransigent political leader that was going to remain in power indefinitely, but of a military caudillo that had taken over temporarily and was going to return Cuba to the Constitution of 1940 immediately. Yo nací en el campo, yo me crié total, mi papá era de origen campesino, carretero,
nosotros cortando caña, guataqueando. Yo empecé a cortar caña y guataquear a la edad de 7 años. A la edad de 8 años ya yo estaba cortando caña. Yo no pude ir a una escuela. Yo fui a una escuela cuando no había en mi casa trabajo y cuando no hay trabajo en un campo. A un tío mío, pues, lo pasearon por el pueblo junto con 2 o 3 más. Uno de ellos, un médico que había sido representante a la Cámara, lo que es aquí un congresista, ¿no? Y cuando yo vi ese cuadro de los militares con fusiles, con bayonetas, paseando por el pueblo con las manos levantadas a esas 3 o 4 personas, entre ellos un señor que había sido veterano de aquí del ejército americano en la Segunda Guerra Mundial, la impresión que me causó aquello fue tremenda. Y cuando dio el golpe yo oí a papá que decía, él era secretario general del sindicato de mi pueblo, mi padre, y yo lo oí hablarle, él dice, ahora sí tenemos combatistas, ahora sí esperen hambre y miseria. Inmediatamente, siendo joven, me incorporo al movimiento 26 de julio, ya combatiendo a Batista. Y del momento que él da el golpe de Estado, se paraliza el sistema azucarero y entonces las cañas no se cortaban porque no había cuota para cortarlas. Los guajiros llegaban allí con su carrete de caña a tararla para pesarlo y allí habían 2 guardias con su sable en la mano y entonces decía el 30% de rebaja por tener paja la caña y era esta caña quemada. Y entonces, ¿qué pasaba? Ese guajiro, lo vi que le dijo al guardia 20 cosas y le dieron 2 planazos y yo un muchacho de 18 años, 17 tendría con eso, 19. Vi aquel abuso y dije, caballero, qué cosa más grande, que la verdad que este gobierno... El sistema militar, donde los jóvenes le daban golpes, los maltrataban. El golpe de Estado, que es el momento de 1952, 10 de marzo de 1952, que es cuando cambia de verdad el curso de la política de Cuba, cuando se inicia el proceso revolucionario. For Castro, it was a downside and a positive side. The downside was that he couldn't be elected and he was having hopes of being elected to the House of Representatives. He was a candidate of the Orthodox Party. The upside is that he gave him an opportunity to use his skills to become violently involved. And if we understand Castro, one of his commitments at the university and before that was to violence. So he was interested in using violence to achieve political power. So now he had an object to attack and an object to fight against, and that was a military dictatorship in Cuba. Y después, con el asalto al Moncada, al cuartel Moncada, en el 26 de julio del año siguiente, del golpe de Estado del año 53, con ese asalto Fidel emergió como el líder diríamos, del rescate de la democracia para el pueblo de Cuba. Y eso le permitió, pues, con esa aureola, que la juventud, mucha gente joven, yo era también joven, pues se fuera alineando poco a poco alrededor de él. Most of the attackers were killed. Castro expected the guard to be asleep or drunk because it was during the carnival. The military was very alert, so a lot of the attackers were killed. Fidel Castro was in the 3rd wave of the attackers, so he was able to escape. Most of the people that were arrested were executed, tortured, executed by the Batista regime. So there was a significant revulsion among the Cubans the way the military had treated the attackers. Cuando va a Moncada, Fidel yo no hacía mucho caso, ¿verdad? Pero bueno, el cuento que el día del juicio, yo estaba cortando caña y nosotros teníamos un radio que siempre íbamos por un Valentierra a las 12 a almorzar. Y ahí pusimos el radio y oímos la cosa del juicio de Fidel y el fiscal le dice a Fidel, eso sí no se me olvida nunca. Bueno, ¿y quién es el jefe de esta revolución? Dice, bueno, esta revolución hace muchos años que murió José Martí. Yo soy martiano desde niño. Cogí el machete y lo tiré y le dije al negrito que estaba conmigo, a Félix, le dije, Félix, quédate con él, que yo no trabajo más. Y de ahí empecé yo con mi lucha. No, sin darle ningún movimiento, yo empecé a hacer sabotaje, a ir para allá y para acá, hasta que me cogieron preso. Yo caí 12 veces preso, fui torturado, me pegaron corriente. Batista tried to pretend that he was a constitutional president, that he followed the Constitution of 1940, and he was, again, elected in 1954, quote unquote, in a faked election where he was the only candidate. So he now tried to maintain the trappings of constitutional government in Cuba.
Fidel desembarca en el Granma con el propósito de unir sus fuerzas a un supuesto alzamiento que iba a haber en Santiago de Cuba con el 30 de noviembre. Al haber un descalabro en el desembarco y al no poder y ser inútil el alzamiento de Santiago, él tiene que huir hacia la sierra. Y en esa huida hacia la sierra, por segunda vez él huye hacia la sierra, él se da cuenta de las posibilidades que tiene la sierra y la lucha guerrillera, sobre todo por el apoyo campesino que recibe. Yo en principio tenía mis dudas porque había formado parte, o era uno de los dirigentes de una organización conspirativa provincial, no del 26 de julio, en toda la provincia. Yo era uno de las personas que viajaba reclutando gente para una lucha conspirativa, ¿no? Y los socios o compañeros nuestros de ese movimiento conspirativo de Santiago de Cuba me contaron cuando el 26 de julio me dijeron: Fidel no jugó limpio en el asalto al Moncada. Fidel se quedó afuera y le mataron a la gente y después se retiró. Entonces, esa información me hizo tener algunas reservas con respecto a Fidel Castro, pero posteriormente, pues hay un personaje que influye bastante en mis determinaciones, que es Celia Sánchez. Celia Sánchez era maestra manzanillera, éramos buenos amigos, habíamos trabajado juntos en esa otra conspiración que no tenía que ver nada con el 26 de julio. Y ella sí, de inmediato, cuando se produce el asalto al Moncada, se vincula con Fidel. Vaya, se dice, hay que apoyar a Fidel Castro. Y más de una vez me dice, bueno, tienes tus reservas con respecto a Fidel, pero mira, es el individuo audaz, el individuo que necesitamos. Los otros dirigentes políticos que están en la conspiración nunca van a hacer nada. Y así, pues, poco a poco me fui sintiendo cerca de Fidel Castro, hasta que cuando se produce el desembarco del Granma, y ese desembarco del yate Granma es un desastre. Todo eso fue en la zona de Manzanillo, cerca de Manzanillo, donde yo vivía, y donde vivía también Celia. Pues ya después del desembarco del Granma y del desastre, porque casi toda la gente la mataron, incluso varios que habían sido alumnos míos, que habían venido con Fidel Castro, los mataron ahí cuando el desembarco del Granma, los asesinaron después que se rindieron. Pues entonces dije, bueno, mis reservas con respecto a Fidel Castro ya terminan, hay que ayudar a este proceso insurreccional porque es lo que nos queda. Y al cabo de un tiempito, casi año y medio después, ya yo era un miembro de ese ejército rebelde. Una de las primeras cosas que hicimos fue identificarnos con las células que ya existían del movimiento 26 de julio y empezar ya en las acciones y en la lucha por tratar de derrocar la dictadura de Batista. Empezamos una lucha tenaz en contra del gobierno de Batista y en eso hicimos todo lo que pudimos, fuimos a huelga, fuimos a diferentes actividades de sabotaje. Bueno, yo me dedicaba a quemar carros. Yo estaba con el 26 de julio y estaba bajo las órdenes del comandante Víctor Bordón y Erasmo Peraza, que está aquí por Venezuela, creo, que fue el capitán que tiré los últimos tiros en esa guerra con él. En el año 55, 56, ya el grupo en el que militábamos, pues considerábamos que la forma de táctica de lucha en esos momentos era la de hacer sabotaje, producir manifestaciones estudiantiles, lanzar cadenas con la finalidad de interrumpir el tendido eléctrico, hacer apagones y aprovechar de los apagones para hacer actos de sabotaje. Tirar cócteles molotov para que supieran que había una juventud y había una revolución que quería la libertad de Cuba. The typical pattern under Batista is when his government is under enormous stress, his political opponents end up dead in parking lots or in parks, shot through the head. So that's a pattern. I found no evidence that he himself personally called for these things, but he certainly tolerated it. And you see example after example after example. Si Batista no era brutal, él como persona, él sí tenía a su alrededor una serie de militares que sí eran terribles. Fidel Castro led one movement, which was the 26th of July movement. The strength of the 26th of July movement was in the Sierra Maestra and the Sierra Cristal mountains in the eastern tip of Cuba. In the central area of Cuba, in the Escambray Mountains, there came
to be different guerrilla units. One was part of the 26th July movement. There were guerrillas that responded to Fidel Castro's 26th July movement. Then there was something called the Second Front of Escambray, which was an independent group led by a doctor named Armando Fleites. And then there was a third group, which was a university student group, which was the original group. Actually, the Second Front of Escambray is a splinter group from the Directorio Revolucionario. El Escambray tiene una importancia enorme para Fidel, porque Fidel pasa un susto grandísimo cuando el directorio asalta el Palacio Presidencial. Porque al asaltar el Palacio Presidencial, Fidel se da cuenta de que él está en la Sierra Maestra, a 2 días de camino de La Habana, y la gente de Escambray está a 3 horas. Y además los que han asaltado el palacio son los mismos que están en el Escambray. Por tal razón él decide mandar rápidamente al Che para el Escambray, para controlar el Escambray a favor del 26 de julio. Che Guevara arrived in the Escambray Mountains in late 1958, and he asked or demanded that the Directorio people and the Second Front of Escambray people go under his command. And at that time, there were a number of incidents where he almost came to a shootout with Jesus Carrera Zayas, who was a comandante of the Second Front of Escambray, and with William Morgan, who was an American, who was also a comandante of the Second Front of Escambray. Me alcé en el Escambray. ¿Cuándo? Ya estaba Eloy Gutiérrez Menoyo en el 58. ¿Y como parte del qué grupo? Con Eloy Gutiérrez Menoyo y William Morgan, por el 26 de julio. Cuando el Che Guevara llegó a Las Villas, el Directorio Revolucionario y el Segundo Frente no aceptaban la jefatura del Che sencillamente porque el Che no era cubano, número uno. Y segundo, el Che se sabía que era comunista a rajatabla. All the different groups kind of came together in an uneasy, sometimes tense situation in the last days of the struggle against Batista. And a number of the Directorio members and the Second Front of Escambray members became part of the Castro regime. Others kind of rejected and went into civilian life. And a number of them would eventually become Escambray guerrillas against Castro. Cuando yo me alcé allí, yo era del Directorio Estudiantil, siempre, toda la vida. Y cuando llegué allí vi a Eloy Gutiérrez Menoyo y me quedé con el primer alzado que comandante, me quedé con él. La impresión que yo tuve en aquel momento de Eloy Gutiérrez Menoyo fue la mejor. Un hombre valiente y un hombre que trataba bien y era un buen jefe. Nunca traicionó a nadie, nunca, jamás. Pero después, bueno, después vino lo que vino. Morgan sí era un hombre intachable. Siempre, la impresión que yo tuve de él, que siempre estaba orgulloso de que fuera jefe mío. Era un hombre que sabía mandar, cuidaba a su tropa. Si había almuerzo tenía que almorzar todo el mundo y lo veía por dando y después almorzaba él. The Cuban Socialist Party, which is the Cuban Communist Party, which is a Moscow-oriented communist party, criticized Fidel Castro's attack on the Moncada barrack as a pushist attack, also criticized the attack on the presidential palace by other leaders to try to kill Batista, and were critical up to the end of 1957, early 1958. By early 1958, there was a shift of the position of the Communist Party, and they follow a dual strategy. If you can look up old articles written by communists in the 50s, by Cuban communists, they criticized Fidel Castro as a firebrand, as a hothead, as kind of an anarchist. Now, as they realize that, hey, this guy has something going here, Batista is not knocking him out of the mountains, Batista's troops are kind of leaving him alone, and the guy's doing whatever he wants, he's controlling. Now he's going to become a factor in Cuban politics in the future. Then they started cutting the deals with him. Por problemas ya comunes, digamos, no por problemas políticos, semicomunes, semipolíticos. La sierra desde siempre, de los años 30, estaba políticamente dominada por el Partido Comunista. Te iba a decir ahorita que si bien en la Sierra Maestra no había caminos, todo el transporte, todas las comunicaciones de la sierra se hacían con arrias de mulo. Y esas arrias eran las que dominaba el Partido Comunista. Todos los arrieros eran comunistas. O sea, el partido tenía toda la comunicación de la sierra.
Y eso es lo que le da el partido a Fidel en la sierra, las comunicaciones a través de las áreas de amor. The middle class and the wealthy also abandoned Batista. That had been his traditional backbone of power, you know, particularly in the middle class. Cuba, like many countries in Latin America, had an upper class, a middle class, and a poor class. It was not a impoverished country like Haiti or like other countries. Cuba, by all standard, was comparable to Costa Rica, to Uruguay, and to the more developed Argentina, the more developed countries of Latin America. It had a very strong middle class. It was a modern country. Sure, there was poverty. There was difference between the rural areas and the cities, but Cuba had significant amount of hospitals, was a very good medical system. Literacy rate by the United Nations standard was 89%, so Cuba was not an illiterate country. The focus of the revolutionary struggle is not in the peasantry per se. They support the Sierra campaign, but most of the fighters with Castro are not rural campesinos, guajiros. They're mostly, you know, from the cities that have gone to the Sierra to fight with him. They're middle class, they're intellectuals, and the urban campaign likewise. Batista's army was basically either made up of either old corrupt officers who did not allow the young officers to carry out operations against the, you know, anti-Batista guerrillas, or it was simply a government that was so corrupt in itself that it was not a real war. Hubo 4 o 5 combates nada más, después vino la cosa clandestinaje dentro, porque nosotros bajábamos y llegábamos a los pueblos también y los metían otra vez en la loma, hasta ir debilitando el gobierno. La tarea principal era tratar por las noches de salir a las casas de gente que sabíamos que tenían armas, a quitarle las armas. Nosotros teníamos lista de la gente que tenían las armas. Llegábamos por la noche y se las recogíamos todas, se las quitábamos. Yo me enrolé en el 26 de julio como la totalidad del pueblo de Cuba hizo, en un 80 o un 90%, pues respaldar por la revolución. Yo no solo la respaldé, sino que participé en ella. Bueno, lo que yo quería para Cuba es lo que se proclamaba al principio de la revolución. Elecciones libres, sindicatos libres, economía libre, libertad económica, libertad política, elecciones libres y democráticas y así muchas cosas más. Participé en todo lo que se podía participar, era subcoordinador del 26 de julio provincial y en muchas actividades ayudamos al comandante Diego, ayudamos a los que se hacían sabotajes, acción y sabotaje, en fin, la lucha era diversificada. Nosotros le llevamos armas al Che Guevara, le llevamos 105 Garand y 2 ametralladoras Calibre 30 y escopetas para desalojar los hombres que se escondían en los montes, ¿no? Entonces, pues, le llevé un barco, usted lo pudo ver, y él me dijo Camilo, la primera cena fueron para Camilo, que estaba en el norte de la villa donde yo fui. Me dijo Camilo, usted ha salvado la revolución, doctor. Y yo después me he mirado en el espejo y digo, usted es desgraciado, Cuba. It was a war of small skirmishes and nothing else. The victory against Batista was not military, it was political. It was, you know, it was the ability of, by propaganda, of making a regime collapse. A regime that had no will to fight. Batista had no will to fight. Los militares que respaldaban a Batista, ninguno tenía moral ni para pelear, ni tenían nada en lo absoluto. Era un ejército que estaba totalmente desmoralizado. Y las tropas de Batista de verdad no hicieron fuerza. Yo principalmente fui desde el Escambray a Aguada de pasajeros a pie. Tuve como una semana con 3 hombres. Llegamos con 3 hombres y tomamos capitanía, el 31.
y Batista se va, nosotros llegamos a las 12 por ahí, y Batista se va el 31 y ya nosotros tenemos capitanía Aguada cogido, pero entregaron a Viejas, allí no se tiró un tiro, nada. El 24 de diciembre del 58 ya habían caído unos cuantos pueblos cerca al pueblo mío. Ya yo estaba en el pueblo de Ranchuelo, a pocos kilómetros de Esperanza, y el 24 de diciembre ya se hizo territorio libre ese pueblo. Y del 24 al 31 por la noche, que fue cuando escapó Batista, esos 7 días los pasamos en actividades de lucha por ahí, por los pueblos aledaños. El 28 de diciembre del 58 pasamos, las tropas de Víctor Bordón y Erasmo Peraza pasamos a tomar posesión para tomar a Santa Clara. Y entonces ya el día 1 de enero, bajo el combate aquel que se estaba rindiendo Santa Clara, cuando nos enteramos que Batista se había ido, aquello nos subió la moral un 100% y nos dio una alegría inmensa. Yo vivía en una barriada céntrica de La Habana en ese momento, y el silencio era... yo era de los pocos que dominaba la noticia en ese momento. Yo era un niño, ¿no? Pero bueno, y no se sabía qué hacer, todo el mundo en la casa. Entonces, las luces en la ciudad empezaron a encenderse, las casas. Fue una cosa extraordinaria. Y fue como un rumor que fue creciendo. Yo tenía, la esperanza de que ya Cuba era libre. Yo enseguida fui para mi pueblo cerca, porque yo estaba cerca de Abreu. Mis padres me hacían muerto y eso. La alegría tan grande que tenían mis hermanos y todo el mundo, aquello fue horrible. No. ¿Cuál fue el primero a verlo usted que dijo? Manolito, cuando me vio aquello me abrazó mi hermano, pero si yo te hacía muerto y me abrazaba y aquello, y gritaba, mira, aquí está Río. Anda, pobrecito. No lo he podido ver más nunca. No, the atmosphere was euphoria. The dictatorship had ended. The period of violence that had taken place against Batista came to an end. So people welcomed the rebels, welcomed Fidel Castro, and he was the man of the hour. Entramos a la ciudad de Santiago de Cuba en la noche del 1 de enero y se celebró una fiesta multitudinaria. Había miles y miles de gente, todo el pueblo en las calles. Fidel Castro had cast himself as a follower of Chivas, of the Ortodoxo. He talked about restoring the Constitution of 1940, only cleaning out the corruption, having elections in a couple of years. So the promises of the revolutionaries and the hopes of the Cuban people were in unison. In other words, a return to the Constitution of 1940, democracy, freedom. Castro never talked about destroying private property, confiscating American property. None of that was kept behind. El día primero, que en la reunión con los militares, esto fue en el Alto del Escandel, dice, el Escandel es un lugarcito en las afueras de Santiago de Cuba, en las montañas que rodean a Santiago de Cuba. Dice, nunca más va a haber en Cuba guardia pretoriana, porque nunca va a haber más en Cuba una dictadura. That was a year of total hysteria, mass hysteria. There were trading cards, like baseball cards, with the photographs of the comandantes of the revolution, with events of the struggle against Batista. Almost every local TV show was dedicated to some aspect of the struggle against Batista, the attack on the presidential palace, the Battle of Uvero. It was like a constant glorification of the situation. Large groups of people were, demanding for public executions. El Che Guevara me dijo a mí el día 3 de enero, teníamos 3 días de triunfar la revolución, y me dijo el Che, iban a fusilar dos cubanos allí en las villas. Entonces yo le dije al hombre, le hicieron juicio, y me dijo, no, el 26 de julio dice que eran chivatos. Digo, el 26 de julio está en esta mesa, estábamos Truc y yo, y nosotros no hemos dicho eso. Queremos un juicio para ellos. Y el Che Guevara dijo, fusílenlo. Entonces el Che Guevara me dijo, doctor, con hombres que piensan como usted, ninguna revolución puede triunfar. Creí enseguida que me dijo eso, que era un asesino, por supuesto, pero no quería que Fidel, que era el comandante en jefe, pues podía contener a aquel individuo. Y entonces por el día 17 de enero, creo que fue 17 o 21 de enero, exactamente no sé, hay uno que se alzó con nosotros que era comunista, pero nosotros no lo sabíamos. Casualmente vivió en una de las fincas de nosotros y nos dijo, muchachos, esto es
lo mejor que hay, porque esto es comunismo, que es lo mejor que hay para la nación. Y mi difunto hermano Felo y yo nos paramos como si nos hubieran dado un corrientazo. Y le dijimos, sin pensarlo ni nada, le dijimos, si esto es comunismo, lo estamos combatiendo con las armas ya, porque el comunismo es lo más malo que hay en el mundo. Y no teníamos la experiencia que tenemos de aquello, ¿no? Y él hizo así, se quedó callado la boca y no dijo más nada. Fidel Castro began a series of public trials of Batista supporters. I think it was significant support in Cuba for these trials. These people were seen as murderers, people that had broken the Constitution of 1940, that had established a military dictatorship. So many people felt that they deserved to be punished, and although many people didn't like the televised speeches and the televised executions and the televised trial, they accepted those things. The initial euphoria, I think, started wearing out in the people who had a capacity for analysis almost immediately. I mean, I was 9 years old, and I remember watching in February of 1959 a televised trial of a captain in Batista's army named Jesus Sosa Blanco. And this trial was carried out in the Sports Palace in Havana, which is like the equivalent of carrying out a trial at Madison Square Garden. Okay? And while the trial was going on, they had the audience full of people, and there were peanut vendors and guys selling sodas, just like a baseball game, walking up and down the aisles. In Havana's Sports Palace, the Castro regime's controversial showcase trials get underway before a turbulent throng of 18,000. Batista aide Major Sosa Blanco, charged with 200 murders, faces a military tribunal. 3 judges still wearing the revolutionaries' jungle battle dress. Says Blanco of the crowd, I am in a Roman Colosseum. Hundreds of correspondents report the charges as the major is faced by his accusers. Much of the evidence is hearsay, but much more is direct and telling. 45 witnesses come forward to tell of acts of brutality and murder. Men, women, and children testified. I was only following my orders, says Blanco. Emotions climb in the 9-hour trial as the testimony piles up. This woman charges Blanco murdered her husband. The decision is death. Later comes word the trials will continue, but not in the sports arena. And I thought, this is really sick. And I was 9 years old, you know, and I couldn't understand why some of the adults didn't say this. Cuando nos hicieron una entrevista al Ejército Rebelde, en enero del 59 nos preguntaban, ¿tú eres rojo o rosado? Y entonces, por ejemplo, si tú no aceptabas ninguna de las dos posesiones esas, ellos te marcaban el expediente y luego te licenciaban o te mandaban para el INRA. Bueno, ya hubo una cosa, desde temprano, en los primeros 3 meses, hubo una propaganda que salió en Verde Olivo, una propaganda pro-marxista, un periodiquito mal hecho que se tiraba para las Fuerzas Armadas. Y allí encontré yo que había artículos pro-marxistas. Me fui a ver a Camilo, que era el jefe del ejército, y después me fui a ver a Fidel. Y Fidel me dijo, no, eso es cosa, debe ser cosa de Raúl o del Che. Y digo, pero tú eres el jefe de la revolución, tú no debes permitir esto. Sí, yo me voy a ocupar de eso. Y siempre que yo le hablaba de, oye, están poniendo comunistas en las Fuerzas Armadas, dice, no, eso es Raúl, es el Che, pero el jefe del proceso soy yo, y tú sabes que yo no soy comunista. Tú sabes que yo tengo un compromiso muy serio con el pueblo de Cuba, con la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando Fidel habla, él dijo que el imperialismo estaba metiendo una propaganda de que él era comunista y que él no era comunista, ni era socialista, porque la Unión Soviética mentó hasta la masacre que hizo la Unión Soviética, y que él era la revolución era verde como las palmas. Cuando él dijo esas palabras, en mi pueblo habían 3 o 4 comunistas de 36 años en el partido que estaban ya para coger la alcaldía y todo allí. Y cuando yo vi aquello, yo dije, no, aquí los comunistas no pueden cogerlo. Entonces a mí el que me abrió los ojos de todo fue el cura Vitorino Novo, que fue cura de mi pueblo 30 años. Y él me llamó solito y me dijo, mira, Látigo, no te metas en nada, que esto, lo que viene es un comunismo que le suma. Le dije, Vitorino, yo lo voy a comprobar, yo estoy de jefe de la policía. Yo voy a coger todos estos comunistas y los voy a meter presos.
y recogía todo. Fui a Covadonga, fui a Constancia y lo llevé para allí. Y de ahí llamé a Camilo Cienfuegos. Y cuando hablé con Camilo, le dije, mira Camilo, yo tengo un problema aquí. Aquí, en mi pueblo, están los comunistas que han cogido esto aquí y yo estoy aquí de jefe de la policía. Si tú me das la orden, no los dejo a nadie. A todos si hay que matarlos, los mato. ¿Y sabes lo que me dijo Camilo? Así, Camilo me dijo, mira, fíjate, no te vayas a lanzar, porque quiero que sepas que esa gente, aunque tú no lo creas, son gente de una cédula que trabajaban para nosotros, clandestinamente. Pero esa gente trabajaron para nosotros. Entonces yo le dije, bueno, pues mire, yo le voy a decir, ¿no quiere que sepa? Le digo una cosa. Si la revolución esta coge a esta gente, quiere decir que la revolución lo que va a hacer es comunista. Dice, no, la revolución no es socialista, no es comunista, es socialista. Digo, bueno, mira, yo soy un guajiro cortador de caña. Y me fui y me viré contra Batista sin conocer a Fidel ni nadie, exclusivamente porque veía los abusos. Pero en esta, estos son más abusadores y son más malos. Me dice, mira, ve para León Subidal, para Santa Clara, que yo voy a las 2 de la tarde mañana. Entonces, al otro día yo fui. Y cuando llegamos, allí eran las 2 y no había llegado. Pero yo veía que de San Juan de los Lleras, de Covadonga, habían jefe de policía. Y le digo, ven acá, ¿y ustedes qué hacen aquí? No, yo tengo un problema porque tuve problemas con un comunista. Y parece que es eso. Ah, bueno, pues mira, yo cogí en Abreu y me pasó eso. Entonces, como a las 2 y pico llegó él, con el sombrero negro. Yo tenía mi sombrero negro, la barba por ahí, el pelo. Entonces, lo saludó militarmente. Que dice, bueno, caballero, y él dice, ustedes han cogido un camino muy mal. Ustedes se están guiando por los esbirros que la revolución le dio chance y lo soltó para la calle y ahora están diciendo la propaganda de que esta revolución es comunista. Esta revolución no es comunista. Y entonces, antes de decir socialismo, los dijo nosotros. ¿Por qué lucharon ustedes? No era para que el campesino no tuviera más piso de tierra, lo que va a tener. Esa era la lucha que ustedes querían para los campesinos y por lo tanto, la revolución no es comunista, lo que es socialista. Y eso es muy distinto al comunismo que nosotros conocemos. Entonces dije, el que no esté de acuerdo, que lo diga ahora. Pero yo fui uno que le dije, mire, yo no podía, yo había hablado con él. ¿Usted es Rigoberto Acosta? Digo, sí. Dice, látigo, carajo. Tú sabes que nosotros sentimos eso porque tú has luchado mucho. Cogiste mucho golpe en el otro gobierno. Pero quiero que sepa una cosa. Si te pones a hacer propaganda contra nosotros, te pasamos por las armas. Así mismo me dijo. Así que tienes el chance, te queda. No, yo no quiero nada con la revolución. Y coge y dice, bueno, vaya para su puesto que lo... Entonces le habló a todas aquellas ahí, vaya, hubo 3 que renunciaron junto conmigo. Entonces él fue y dijo, espéranos allá. Y cuando llegué a Abreu en la jefatura, como los 3 días, vi un telefonema de él firmado, en mi casa lo tienen. Rigoberto Acosta, jefe de la policía de Abreu, dejado de baja por alta conveniencia al Estado. Firmado, Camilo Cienfuegos, jefe de la Fuerza Armada. No, a mí me fue disgustando casi todo lo que ocurría a diario. Cada vez que uno cogía la prensa y leía cómo eran las intervenciones, cómo se estaba haciendo toda la nacionalización de todo, cómo se estaba interviniendo en todas las actividades básicas del país, lógicamente que uno se iba desencantando. La forma en que fusilaban a los militares de Batista y habían fusilamiento todas las noches. Lo que me tocó fue mi mentalidad, que yo siempre he luchado y he pensado que mis hijos no pasaran el mismo trabajo que yo había pasado, sino en mejorar, y si yo veo que los que tienen se lo están quitando, mis hijos no hay futuro para mis hijos. As it became more and more radical and more people were being executed, there was a natural reaction against this kind of thing among the Cuban people. What happened is that they stopped with the executing the Batista supporters, and then they began to execute people that had been with Castro, that Castro accused them of being traitors and arresting people. So the revolution moved from cleaning the old regime to begin to clean its own people. Los verdaderos revolucionarios, los que habíamos luchado, los que nos habíamos sacrificado, estábamos en un segundo plano y nos estábamos convirtiendo ya en enemigos de la revolución. La gente del 26 de julio nos estaban eliminando. Vaya que no querían ponerlos comunistas. You see early speeches by Castro when he comes to New York, when he went to the United Nations, and he's swearing up and down he's not a communist, and he's for democracy. The manifiesto of the Sierra Maestra
which is the backbone of the ideological struggle against Batista, is basically a pro-democratic document that calls for the end of political corruption, for suffrage, for elections, for a justified agrarian reform. Se estaban interviniendo las compañías y los negocios de la gente que ellos creían que eran baticianos, y no era verdad. Se estaban posicionando fincas, se estaban posicionando casas. Y yo estuve allí cerca de 20 y pico de rebeldes presos por eso. Dígame qué es lo que le dijo Fidel Castro. Me dijo, Guajiro, en todo periodo revolucionario, por-revolucionario, hay una anarquía. Y es verdad. Después de triunfar una revolución, hay un periodo de anarquía que demora 1, 2 o 3 meses. Y me convenció. Pero después vine a los 6 meses después y me dijo lo mismo. Y yo dije, no, yo vengo a renunciar. Y fue cuando él me ofreció al Ministerio de Salud y yo lo rechacé. Y él me dijo, ¿qué te vas a dedicar ahora? Digo, voy a dedicarme a lo que yo me preparé, que es la medicina, la pediatría. Cuba was a train that began to accelerate after January of 1959, and the acceleration was to the left. Castro began to confiscate property. Castro began to arrest people that he didn't trust. He began to attack the United States. So a lot of people began to worry that this was not the revolution that they had thought for, that they had wanted for Cuba, that Cuba was being too radicalized. So many people began to oppose the regime. People that had supported Fidel Castro began to either conspire, go underground, or many went into exile. Ya él empieza a movilizar el pueblo, a hacer movimientos que no estamos acostumbrados a ver, como los movimientos de hacer milicias y hacer cosas para qué. Yo estimo que gastar los fondos, que las contribuciones de que hacemos las distintas personas, no son para hacer milicias ni para hacer ejércitos, que no los necesitamos. Me fui convenciendo de que la revolución tenía de que Fidel Castro tenía otra agenda, y después de discutir varias veces con él, opté por renunciar, romper, porque yo no servía ni para traicionar a mi país, a mi patria, ni para traicionar una revolución. Fui a verle a Morga, la ranera, tenía una ranera allá en La Habana, y entonces hablé con él y me dijo, Látigo, estate tranquilo que nosotros vamos a encargarnos de él. Este es un traidor, pero hay que estar tranquilo. No, a mí la renuncia de Hugo el Mato en octubre del 59 en Camagüey. En julio del propio año 59 yo presenté una primera carta de renuncia, y después en octubre del propio año 59 presenté una renuncia ya definitiva. Ya digo, no, me voy y no tenemos nada que hablar. Y entonces pues trató de fusilarme. Yo dije, hay que crear un frente guerrillero. Y ese frente guerrillero, el único lugar donde se puede crear en el Escambray. Entonces me dediqué a llevarme las armas del cuartel Leoncio Villar. La respuesta de Fidel definitiva fue armar un escándalo a nivel nacional de que en Camagüey había una sedición, una sublevación, que yo era un traidor, me había sublevado contra la revolución, y puso a 2 oficiales de socios de él, que no formaban parte del ejército, pero habían estado con él en la sierra, a que arengaran al pueblo acerca de que Ubermato era un canalla, un traidor, y había que matarlo, y había que arrastrarlo, etcétera, etcétera. Ya a partir de ese momento yo me convencí plenamente de que Fidel era un megalómano, que él lo que le interesaba nada más era arrancarle la cabeza a quien tuviera que arrancársela, aunque tuviera todo el mérito revolucionario que tuviera, como era el caso de Hugo. Camilo entró con mi jefe de escolta al campamento, quiso hablar a solas conmigo, y lo hicimos así, subimos mi casa estaba en el centro del campamento, en una segunda planta, hablamos, los dos solos. Me dice, Uber, me mandaron a esto y a esto, vengo abochornado, etcétera, etcétera, porque me mandaron a esto. Sí, yo nunca pensé que tendría que cumplir una misión de esta naturaleza, ni sé por dónde empezar, estoy tenso, en fin, esto me da vergüenza. Y digo, no, cumple las instrucciones que tú traes.
Pero aproveché en la conversación para decirle, tú sabes que te mandaron a ti, para que mi gente te matara aquí. Les calentaron la sangre diciéndole horror, y eso es lo que hubiera ocurrido si yo no tomo la precaución de adelantarme a los acontecimientos. Si no, al de entrar tú aquí te matan. Esta gente pues le están diciendo que son unos traidores y que viene Fidel. Ya ahí nosotros empezamos un grupo entre amistades o entre amigos o entre primos, empezamos a conspirar. Entre nosotros mismos. No, nosotros empezamos a conspirar en 1960. El primer plan de él era que mi gente matara a Camilo Cienfuegos, para echarme a Cuba entera, porque Camilo era el más popular de los oficiales de las fuerzas revolucionarias. Así que le fracasó ese plan por las medidas que yo tomé, y entonces después discutió con los oficiales dijeron, ¿dónde está la traición de Hoover? Discutieron con él. Y hasta los oficiales dijeron, ¿por qué usted no dice que Hoover es un traidor? Si Hoover está ahí detenido, ¿por qué no viene acá? Y dice, no, yo no quiero nada con Hoover, Hoover era muy impulsivo. Así que Fidel, el valiente, no se atrevió a enfrentarse a mí ese día. Él fue a acusarme en el juicio y se pasó 6 horas y pico, y yo le interrumpí sin tener derecho 59 veces, 59 o 60 veces, diciéndole, usted está faltando a la verdad, usted está diciendo una cosa que ha sido así. En el campamento Columbia, en un consejo de guerra, entonces traen para ese juicio a más de 1000 oficiales de Cuba entera, los principales oficiales de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina, de la Policía y de la Fuerza Aérea, para que cuando me pidan paredón, griten lo que se usaba entonces, paredón, 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 paredón y paredón. Y ya el pobre condenado, el pobre individuo está prácticamente sin posibilidad de salvarse, diga lo que diga. Pero esos 1000 oficiales le escucharon la versión mía. Yo cuando empieza el juicio, cuando me llaman a declarar, digo, sí, cómo no, subí al estrado y digo, sí, yo vengo a decir mi verdad, pero voy a decir toda la verdad. Y entonces el oficial que está dirigiendo eso, el comandante Sergio del Valle, presidente del tribunal, dice, usted va a contestar a las preguntas que se le hagan. Digo, no, yo voy a contestar las preguntas que me hagan y a decir todo lo que tenga que decir, porque a mí ya me han hecho un juicio público, me han condenado 1 millón de personas a la pena de muerte. Llevan casi 2 meses diciendo que soy un traidor, etcétera, y que merezco la pena de muerte. Pero no se me ha permitido hablar, y aquí voy a hablar. Mire, yo ni siquiera sé bien si me acusan de traición a la patria o traición a la revolución, pero imaginando que sean las dos cosas. Yo toda mi vida, desde niño, he sido fiel a mi patria. Yo soy hijo de una maestra que me enseñó desde niño esto y esto, y toda la vida he sido una persona fiel a mi patria. Y abracé el proceso revolucionario, dejé mi escuela, dejé una posición económica sólida para servir a la revolución, bien entendido que la revolución lo que va es restablecer el sistema democrático. Y yo veo que ahora lo que vamos a establecer es un sistema de fuerza aquí. Y así. Entonces seguí hablando, estuve 3 horas y minutos hablando. Me mandaron a callar 50 veces. Cuando terminé de hablar, la oficialidad esa me aplaudió. Toda esa oficialidad que estaba ahí me aplaudió. Ya no me podían fusilar, era muy difícil. Una de las acciones que tomábamos era hacer algayatas. Las algayatas eran unas rampas, como unas puntillas, y las echábamos en las calles. Y en lugares donde la tiranía, donde los carros de la policía, los carros de los comunistas pasaban. Echábamos cócteles molotov, algunos carros del gobierno. Había un hotel muy grande que yo llevaba la propaganda al último piso y la esparcía por el aire.